Regresamos al consultorio de Miguel. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy y seguimos hablando de reumatismos el día de hoy. Con nosotros el especialista. Están llegando ya las preguntas, doctor, como siempre. Agradecemos que usted nos apoye para este tipo de preguntas o dudas que tiene nuestra audiencia. Alguien nos dice lo siguiente: ¿los dolores de articulaciones o artritis o artrosis influyen las emociones o son hereditarios? No precisamente influyen directamente, pero sí nosotros le llamamos que es de causa multifactorial, algunas de estas cuestiones, y que no se limitan a ser solo hereditarias. Por supuesto que hay algunos padecimientos que tienen una gran carga genética, una buena influencia hereditaria, pero no queda por ser el factor determinante a veces, ¿sí? Entonces, esa es una diferencia importante que logramos y que tenemos que diferenciar mientras el especialista está haciendo el interrogatorio para con el paciente. Y en el tema hereditario, sí es muy frecuente que esto suceda y también como el mismo nivel que tuvo la persona anterior, ya sea papá, mamá o algún familiar. Hay algunos casos muy puntuales, como por ejemplo algunas enfermedades en las que madre causa directa la transferencia de genes hacia los hijos. Y eso es, le llamamos justamente así, que es de herencia materna. Ok. Entonces, cuando es así, las enfermedades se van prácticamente igual. Ok. Y en otros casos, como por ejemplo que hemos hablado aquí del desgaste de rodilla, esto no sucede así como tal. Sí hay un factor hereditario, pero que no termina a ser el determinante para que se padezca y que por supuesto no tiene influencia directa en la magnitud del padecimiento. Es una situación ya como de hábitos o por actividad que se realice, ¿no? Les digo Sí. porque tengo un amigo que tuvo un tema de rodilla, tuvo una cirugía porque ya era demasiado tarde, pero el tema futbolístico fue el tema del fútbol, ¿no? Y luego también el hijo lo tiene, pero a partir también de un tema también físico, o sea, por el tema del fútbol. Claro. Pero Sí. no quiere decir que haya sido hereditario en esa situación, o hasta No, cierto punto sí. no. Tuvo su granito de arena que contribuyó, Ok, pero no fue el determinante. En este caso fue el determinante, pues la lesión también, y claro. que del estilo de vida que llevaron los dos, pues Sí. coincidió también. Muy bien. Por aquí nos preguntan, ¿el reumatismo es solamente cosa de edad, o sea, de gente adulta, o afecta también a los jóvenes? No, hay una cantidad importante de enfermedades que debemos diferenciar y que lo hemos platicado tal vez en algún otro punto, de que los grupos etarios son importantes. ¿Por qué? Porque nosotros nos basamos en la edad para reducir el número de posibles diagnósticos. Ok. Entonces, una persona que está entre los 5 o 10 años, estamos hablando de una edad de la infancia, pues probablemente no va a tener el mismo tipo de afectación que una persona que tiene entre 60 y 65 años. Claro. Los casos serán diferentes. Pudieran manifestarse alguna dolor, por ejemplo, en el mismo sitio de afectación, por ejemplo en rodilla, pero la lesión la vamos a describir de una manera diferente. Ya de manera inicial ya me estoy dando cuenta yo que son completamente cosas diferentes. Ok. Si hablamos del tipo de enfermedades reumáticas, nos compartía fuera del aire que hay más de 200 tipos de enfermedades. ¿Cómo saber si tenemos alguna y qué hacer al respecto? ¿Cuáles son las que son más presentes actualmente en este tipo también de enfermedades reumáticas o de las que más se presentan o son comunes con los pacientes? Sí, y aquí me gustaría también señalar algo bien importante. Las enfermedades reumáticas ahora en la actualidad ya las estamos manejando como un grupo especial de enfermedades. Existen más de 200 enfermedades que caen en este tipo de padecimientos y mencionábamos al inicio de la plática que estas enfermedades afectan o a la parte de las articulaciones o a la parte de las estructuras musculares, ¿sí? Este grupo de enfermedades son las que van a terminar por afectar estos sitios, pero no es lo único que se ve afectado también. Es ahí la complejidad de este grupo de enfermedades. Desafortunadamente son enfermedades que llegan a ser en algunos casos muy complejas y también en muchos casos
difíciles de manejar, como lo es la artritis reumatoide, y que es por la cantidad de sitios afectados en los que están existiendo. Hemos hablado que, por ejemplo, en la artritis reumatoide hay un desgaste o en las articulaciones de manos, de codos o de rodillas, pero no es así nada más. También, desafortunadamente, la artritis reumatoide, en casos más severos, puede afectar algunos órganos diana. Los órganos diana son, le llamamos así, a lugares que son objetivo de la enfermedad. Y también puede haber afectaciones renales, es decir, de riñón, que son causa de la artritis reumatoide o incluso de corazón. ¿Cuáles son las más prevalentes, hablando precisamente de estas más de 200 que se presentan en pacientes? Las enfermedades más comunes es la artritis reumatoide. También tenemos algunas otras variantes que se llaman síndrome de Sjögren, que son afectaciones oculares también. Pero si nos podemos resumir, son padecimientos que involucran articulaciones sobre todo. Perfecto. Hay alguien que nos pregunta lo siguiente: si el dolor en rodillas, manos o espalda tal vez no es por la edad, ¿hay algún síntoma más que me pueda decir que esto es serio o que es un padecimiento serio el que ya estoy teniendo? Sí, desafortunadamente la causa más frecuente de ausentismo laboral es el dolor de espalda. Entonces ese dolor de espalda, cuando se vuelve incapacitante, pues evita que la persona incluso vaya a trabajar y se levante siquiera de su cama. Cuando esta situación está sucediendo, tenemos que influir para que cambie esa situación. Cuando un dolor está perdurando en el tiempo y que sea muy intenso, es una señal de alarma. Cuando el dolor se está viendo acompañado de otro síntoma, dígase entumecimiento, sensación de hormigueo. Eso es en la zona del dolor también. Así es. O no nada más ahí, que camine, es decir, que esté irradiado esa sensación o del dolor o del entumecimiento, también es una banderita de alarma. O incluso la sensación de pérdida de fuerza en alguna de las extremidades, ya sea en los brazos, o en las piernas, también es un síntoma de alarma. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de este tipo de dolor de espalda, ¿cómo es el dolor y en qué parte se presenta más? ¿Y cuándo debemos de acudir ya? Si a lo mejor puede ser que lo estamos sobrellevando, todavía no es tan intenso, me he puesto algún tipo de ungüento, no sé, me han aplicado algún tipo de masajes, de estos remedios que comúnmente pues, son los primeros que hacemos. Incluso nos tomamos algún analgésico para este tipo de dolor, lo calma, pasan unos días sin mayor molestia o a lo mejor mínima, pero ¿cuándo ya saber y en qué parte es cuando debemos de tomar la decisión de acudir ya con un especialista como usted? Principalmente hay que diferenciar en el sitio donde está existiendo esa afectación. La columna vertebral, nosotros referimos, pues es dolor en la espalda. A veces nada más decimos, esa es en la parte alta, es en la parte baja. La columna vertebral tiene ciertas regiones anatómicas que diferenciamos médicamente, la columna cervical, torácica y lumbar. Ok. Ese tipo de regiones, dependiendo de dónde la persona me diga que está existiendo la afectación, es ahí donde me voy a enfocar. Si, por ejemplo, está existiendo una afectación a nivel cervical, que es a la altura del cuello, las primeras vértebras de la columna, pues me voy a enfocar a los músculos que están de primera instancia en esa región, superficialmente la piel también. Ok. Y si somos muy minuciosos, nos vamos yendo de lo superficial a lo profundo. Okay. De primera instancia lo que puedo ver por fuera de la piel, si hay algún aumento de volumen, una bolita, una tumoración o algo así, o una lesión, incluso una herida, bueno, pues puede ahí encaminarme el diagnóstico. A lo mejor me voy más profundo y veo que el músculo está muy tenso, ¿no? Tal vez en esa región. Si me voy más profundo, bueno, veo que hay una desviación de las vértebras cervicales que está generando que la persona tenga una desviación a ese nivel. Y esa desviación pues está generando también un dolor y que también puede la propia desviación comprimir alguna de las estructuras internas de la columna vertebral, como pueden ser
los nervios, las raíces nerviosas o incluso la médula espinal. Ok. Me gustaría que nos hable de factores que aumentan el riesgo de desarrollar enfermedades reumáticas. Sí, los factores de riesgo son bien interesantes. El que más me gustaría destacar es el consumo del tabaco. El consumo del tabaco termina por influir mucho en este tipo de padecimientos porque el tabaco contiene una cantidad inmensa de sustancias y que la mayoría tienen efectos carcinogénicos, es decir, que pueden provocar un cáncer. Uh-huh. Pero no solamente eso, terminan por influir hacia otros padecimientos. En la actualidad, casi todas las enfermedades que hay, yo incluso podría decir que todas, Ajá. el tabaco es una fuerte influencia para manifestar una situación que me conlleve a una enfermedad. Qué bueno que nos da ese dato. Por favor, evitemos fumar. Lo hemos dicho y lo dicen todos los médicos, pero a veces pensamos que solamente nos puede provocar un tipo de cáncer pulmonar, pero bueno, no. También son otras cosas que contribuyen para algún tipo de padecimiento. Entre ellos, pues esto que estamos platicando también el día de hoy. Es el doctor Víctor Manuel García Catalán. Está con nosotros hablando de reumatismo. Recuerden que viene de la Clínica del Dolor. No vivan con el dolor, es importante. A veces lo hacemos ya parte de nuestra vida, cosa que no debería de ser. Y por eso lo invitamos nuevamente, porque siguen surgiendo más preguntas al respecto. Yo no sé si estemos viviendo una época donde estemos experimentando más dolor o donde pues nuestras articulaciones ya estén más desgastadas, o también por el tema del estilo de vida o por el estrés, pero bueno, el dolor está presente en nuestra vida, no sé cuántas veces, pero seguramente nosotros nos hemos tomado un analgésico o hemos ido a que nos den un tipo de terapia para calmar el dolor, pero sin embargo la enfermedad, el padecimiento ahí sigue. Solamente lo calmamos y de repente aprendemos a vivir con esto que después pues ya se convierte en algo pues más urgente, que es lo que nosotros queremos evitar precisamente con este tipo de consultorios, es la prevención. Siempre es importante, claro que se puede tratar, se puede evitar incluso la cirugía, lo hemos hablado, la Clínica del Dolor, por supuesto, es especialista precisamente en esto, va a tratar por todos los métodos que conocen, pues de evitar lo que es una cirugía en el futuro. Los invito a que ustedes los visiten, Vicente Guerrero, número 1608, en la colonia Lomas de Cortés, antes de llegar a Paseo del Conquistador. El teléfono para citas es el 777-2022-861, 777-2022-861. Pues vamos a la pausa y regresamos con el último bloque del consultorio del día de hoy. Recuerden, si tienen dudas, también a través de nuestro WhatsApp. Regresamos al consultorio de Miguel. Muchísimas gracias por estar con nosotros hablando de reumatismo y de verdad que es importantísimo todo esto que estamos comentando. Nuestros días de consultorio de Miguel nos llevan mucho a la reflexión y sobre todo a empezar a cambiar hábitos. Cambiar hábitos no solamente de actividad, sino también de alimentación, mejorar nuestras posturas, dormir bien, comer mejor, hacer ejercicio. Y todo esto es prevención. Y me gustaría que a partir de esto, doctor, nos compartiera pues información básica importante que nos ayudaría a disminuir o a retardar un poco más lo que son algunos dolores de articulaciones, que de verdad es importante que nosotros aprendamos a prevenir, porque muchas veces hay cosas que no se pueden prevenir. En este caso, por ejemplo, el desgaste, que es una forma natural que se va a dar en algún momento de nuestra vida debido a los movimientos que tenemos de las articulaciones de nuestro cuerpo de forma natural. Algunos más, otros menos, de acuerdo también a las actividades, incluso empleos u oficios que tenemos, ¿no? Sí, fíjate que es bien importante la cuestión y eso se lo digo con todos mis pacientes. Ajá. Yo no quiero que dejen de tener actividad física. Yo no quiero que tú te dejes de mover, de tener tus actividades de tu vida diaria e incluso motivarte para que esta situación pues la lleves a un nivel de movilidad constante, sí, para con tu molestia. Por ejemplo, pensamos, el dolor de rodilla me duele, si no me muevo, ese dolor se me calma y ya. Esto termina por repercutir. Si yo no me muevo, esa rodilla va a seguir desgastándose, aún así, por los procesos que están sucediendo dentro de la rodilla. Y después, cuando yo me quiero incorporar, ya sea de que estoy sentado y me quiero levantar o estoy acostado y me quiero levantar,
eso va a ser un martirio. ¿Por qué? Porque estamos hasta cierto punto dejando de lubricar la articulación y estamos promoviendo a que solita, como que se pegue, dicen algunos. Entonces, el volver a reincorporarse es un martirio para los pacientes. Entonces siempre debe existir movimiento la mayoría de las veces, porque muchas veces es eso lo que hacemos, inclusive como familiares, ¿no? Les decimos, no te muevas porque seguramente te puede doler, te acaban de, no sé, ir a una consulta y las indicaciones que te dieron es no moverte. O hacemos esto también de si está la recámara en la parte del segundo piso, nos bajamos al primer piso y evitamos que tengan este tipo de movimientos. O sea, hay cosas que sí hay que ser muy claros y sobre todo preguntar a los médicos, porque muchas veces no preguntamos. Sí, por supuesto. Es bien importante hacer el señalamiento, tanto de la parte de responsabilidad del médico comunicarlo. Mira, Así ¿sabes es. qué? Prefiero que ahorita tengas un reposo absoluto, es decir, que estés en completo reposo, pues para que esto no pueda conllevarte a un riesgo. Si tienes este riesgo, puede sucederte esto. Pero también hay situaciones en las que podemos no ser tan exigentes y indicar, por ejemplo, un reposo relativo, que significa que la persona no necesita precisamente estar encamada, ¿verdad? Claro. Y hay situaciones que son la mayoría que no vamos a indicar un reposo como tal. Tú síguete desempeñando en tus actividades de la vida diaria, porque estas, en algunos casos muy particulares, favorecen a que tus dolores disminuyan. Ok. Más preguntas que nos llegan. A mí me empezó a doler mi talón. Me dicen que puede ser el espolón. Quisiera saber por qué sale y cómo se puede quitar. El espolón calcáneo es una región en la parte justamente del talón. Ahí tenemos un huesito que se llama astrágalo. Ese astrágalo, por el hecho de un trauma repetitivo, así le llamamos, que es el origen, es decir, todos los días salir a caminar y estar teniendo un microgolpe constante y repetitivo todos los días, se genera un callito óseo, es decir, hay una parte que se forma nueva del hueso y que la mayoría de las veces toma forma como de una punta. Entonces, eso es el espolón calcáneo, que si tiene forma de punta, al momento de yo pisar, esa punta va a generar lesión, va a generar dolor, va a estar encajándose en las partes blandas, que ya sería en la parte muscular de esa región del talón, y es por eso que duele tanto. ¿Hay forma de manejarlo? Sí, hay forma de manejarlo. ¿Y de prevenirlo o de que se forme, cómo podríamos hacerlo? ¿O depende de la forma en que camine también la persona o el uso de algún tipo de calzado o actividad? Como tal, no está definida una causa principal de esto. Sí, aunque sí sabemos que es por un microtrauma repetitivo, forma como tal de prevenirla está muy, muy complejo porque no podemos decir, mira, sabes que no camines, ¿verdad? Claro. Entonces, sí, cuando existe una situación de este tipo, lo mejor es empezar con la investigación de hacer el diagnóstico y hacer el diferencial de que sí sea esta situación para poderle dar el tratamiento adecuado. Y ahí es precisamente con ustedes los especialistas que pueden acudir para dar precisamente pues, un diagnóstico de lo que está pasando o si es precisamente esto, ¿no? Por supuesto, es bien importante hacer la diferencia para que se obtenga un correcto tratamiento. ¿Qué tanto afecta el estrés en el dolor de huesos y articulaciones? Sí es bien importante el estrés porque termina por influir en la calidad de vida de la persona. Si la persona está viviendo estresada, se pueden conjugar otro tipo de sentimientos o emociones y que tal vez en otros programas también lo hemos platicado, que situaciones de tristeza conllevan a un empeoramiento de los síntomas dolorosos. Es decir, una persona que vive con dolor y que además también tiene un antecedente de, por ejemplo, padecer una depresión, el síntoma doloroso empeora, ¿sí? Y viceversa, una persona que tiene depresión y de repente le da un dolor, pues también ese dolor hace que la depresión aumente. Ok. ¿Reumatismo es lo mismo que artritis o hay diferencias? Hay diferencias muy puntuales que como tal estaría bien dejárselas como tal al profesionista
De manera coloquial, podríamos decir que no hay tanta diferencia. Si yo estoy teniendo duda en que mi reumatismo me está generando un malestar, voy y le pregunto al especialista para que me den un correcto diagnóstico y se haga un correcto abordaje de la situación dolorosa que está sucediendo. Tal vez esto ya lo hemos comentado varias veces, pero nos pregunta nuevamente, ¿qué hábitos aceleran el desgaste articular y cómo o cuáles sí se pueden prevenir? Sí, hay algunos desgastes que se ven más marcados. Lo que vemos muy frecuente en la consulta es desgaste de rodilla, de la articulación de rodilla, y desgaste de la articulación de cadera. La articulación de cadera es del hueso de la cadera con el inicio de la pierna, que es el fémur. El fémur tiene una estructura que se llama cabeza del fémur. Es ahí donde embona la cabeza del fémur y con el hueso de la pelvis, lo que se llama la articulación de cadera. Porque a veces mencionamos, la cadera es acá donde tengo el gordito. No sabemos ni dónde la tenemos. Exactamente. Entonces, hay que ser bien específico el sitio donde es la cadera, porque ahí es donde el paciente me dice, doctor, me duele en esta región. Y me señalan y es justamente en la articulación de cadera de los sitios más frecuentes que promueven que existe desgaste de la articulación. Ahora, ¿podemos evitar algún tipo de situaciones? Sí, sí podemos evitarlo, mas no, no podemos decir que esto no va a suceder. Claro. ¿Sí? Es difícil el hecho de decir tú vas a estar exento de esta situación. Tanto los estilos de vida como la alimentación correcta y por supuesto también el control de peso van a terminar repercutiendo a este tipo de situaciones. No hemos hablado tal vez tan a fondo de tratamientos que existen actualmente y me gustaría mucho que nos compartiera algunos de los que son pues, más recurrentes que se están utilizando actualmente en pacientes. Sí, el manejo del dolor es bien interesante porque nosotros tenemos unas pautas para seguir el abordaje de un dolor, dependiendo de escalas que utilizamos para determinar qué tanto dolor tiene la persona, porque como tal yo no puedo percibir lo que la otra persona está sintiendo. Y además el síntoma de dolor es muy complejo, a lo largo de la historia se ha estudiado y es muy complejo. Es por eso que se han hecho intentos de medirlo, porque no es como tal algo que podamos medir. ¿Sí? Entonces utilizamos algunas escalas de valoración del dolor para poner a mi paciente en un peldaño de una escalerita, la cual me indica qué tipo de tratamiento puedo estar utilizando. En el inicio de esa escalerita, el primer peldaño, son algunos analgésicos clásicos. Okay. Entonces, algunos de los más comunes que podemos encontrar son el paracetamol, el diclofenaco, son naproxeno incluso también, son analgésicos que le llamamos del grupo de los AINES. Ese grupo de los AINES pues, es un grupo muy noble que tenemos que utilizar, pero que también contribuyen a tener algunos efectos secundarios que tenemos que ser muy puntuales en señalarlos también. ¿Qué tipo de efectos secundarios? Sí, los más frecuentes son a nivel de gastrointestinal. Es decir, si yo consumo algún medicamento que sea del grupo de los AINES, como por ejemplo el diclofenaco o el naproxeno, corro más riesgo de tener alguna situación en estómago o a nivel de intestino, porque estos aumentan el riesgo de sangrado. Y sobre todo cuando hay una situación preexistente como lo es la hipertensión arterial o que si ya padezco de gastritis o que ya he padecido de sangrado del tubo digestivo, los AINES aumentan este riesgo. Y hay opciones, ¿verdad?, para evitar este tipo de medicamentos. Por supuesto, dentro del mismo grupo de los AINES y no nada más dentro de los AINES, sino también en los otros peldaños que todavía no llegamos a ellos, existen grupos muy puntuales de medicamentos en los que yo voy a determinar, este me sirve mejor para esto o este me sirve mejor para esto otro, siempre tomando en cuenta los efectos secundarios y más importante aún, el beneficio que le va a generar a mi paciente el utilizar este medicamento.
Doctor, pues llegamos al final del consultorio el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Les quiero recordar que hay un 50% de descuento en la primera consulta de valoración en la Clínica del Dolor, que está ubicado ahí en Vicente Guerrero, número 1608, en la colonia Lomas de Cortés. Antes de llegar a lo que es Paseo del Conquistador, sin problema de estacionamiento, para que ustedes vayan completamente pues tranquilos y sobre todo cómodos a su primera consulta de valoración. 50% de descuento llamando al siguiente teléfono, que es el 777-2022-861. 777-2022-861. Es el doctor Víctor Manuel García Catalán. Gracias por estar con nosotros el día de hoy para hablar de reumatismo, para abrirnos a apoyar en estos temas que nos siguen preocupando y que muchas veces, por supuesto, necesitamos a alguien que nos guíe. Y enseguida la recomendación es ir con ustedes como especialistas. No vivir con el dolor, porque es algo que ya lo hacemos como parte de nuestra vida y ya cuando queremos actuar, pues ya a lo mejor es inevitable una cirugía. Sí, por supuesto. Pues agradecer el espacio, Miguel. Encantado de haber estado con ustedes. Perfecto, entonces no se les olvide, 50% de descuento en la primera consulta de valoración en la Clínica del Dolor al 777-2022-861. 777-2022-861. Nos vemos y escuchamos en el próximo consultorio de Miguel, solamente aquí en la 99.